la preparación del paciente antes de la ecografía. Me escuece al orinar, me molesta. Cuando tengo la regla es que no puedo ni evacuar la orina. Todo salía negativo, todo muy bien, y al abrir habéis encontrado endometriosis. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que afecta a millones de mujeres en el mundo, que puede condicionar su calidad de vida, su fertilidad y su salud durante décadas, y que sin embargo sigue diagnosticándose tarde y es a menudo incomprendida incluso dentro del propio gremio médico, la endometriosis. Dolor menstrual intenso, problemas digestivos, infertilidad, fatiga crónica. Muchas mujeres conviven durante años con estos síntomas pensando que es normal, cuando en realidad puede haber una enfermedad detrás. Para hablar de esto, hoy tenemos con nosotros a una médico que lleva años dedicando su práctica clínica precisamente a estas pacientes, la doctora María Luisa Cañete. Es ginecóloga especializada en el diagnóstico y tratamiento de endometriosis, adenomiosis y patología uterina compleja, con especial dedicación al manejo de miomas y cirugía ginecológica avanzada. Desarrolla su actividad en Toledo, donde dirige su propia clínica y donde se ha convertido en una referencia para muchas mujeres que buscan un enfoque especializado y muy centrado en el paciente, también en Madrid, como comentábamos. Además, en los últimos años está impulsando un proyecto muy interesante, el Instituto de Longevidad y Bienestar, una iniciativa que busca integrar salud femenina, prevención y medicina a largo plazo. Actualmente la doctora Cañete es también presidenta de la SEME, la Sociedad Española para el Estudio de Endometriosis y Miomas a nivel nacional, cuyo objetivo fundamental es difundir entre los ginecólogos el conocimiento actual para mejorar la formación en endometriosis, miomas y adenomiosis, así como impulsar cursos de formación y la divulgación de información también para pacientes. María Luisa, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Estar aquí en Barcelona es un placer, y veros a Ana María ya la conocía y a ti te conocía por los podcasts y por la referencia de pacientes, así que veros aquí directamente es un placer. Gracias por la invitación. Gracias a vosotras. Mira, doctora, investigando sobre esta enfermedad, pues tenemos datos muy sorprendentes, que se estima que la endometriosis afecta alrededor de 190 millones de mujeres en el mundo. Sin embargo, el tiempo medio en el diagnóstico sigue estando entre 7 y 10 años e incluso más. 7 a 10 años conviviendo con dolor, con síntomas que afectan la vida diaria, sexualidad, el trabajo, la fertilidad. Es realmente mucho tiempo. Y por esto, María Luisa, te quería por favor que nos expliques un poco, que nos aclares un poco, porque la palabra endometriosis se ha hecho muy popular en los últimos años, pero mucha gente todavía no sabe exactamente qué es. ¿Cómo definiríamos la endometriosis de una manera clara y qué ocurre realmente en el organismo? Y después, y además, sabemos que afecta aproximadamente a 10-15% de las mujeres en edad fértil. Pero muchas tardan años en recibir diagnóstico. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué síntomas deberíamos hacer sospechar que una mujer puede tener endometriosis? Bueno, pues la palabra endometriosis, es verdad que hay mucha gente que la ha oído hablar, pero no sabe exactamente a qué se refieren. Es un tejido similar al endometrio que puede salir a dos sitios fundamentalmente. O sea, hay como dos categorías. Uno es la adenomiosis, que es cuando ese tejido similar al endometrio sale a la pared endometrial y puede salir de dentro a fuera, o puede ser una lesión endometriósica que va de fuera a dentro. Entonces inflama la pared del útero y eso sería una adenomiosis. Con las implicaciones que eso tiene, normalmente produce sangrado abundante, produce dolor, infertilidad. Incluso ahora sabemos con estudios recientes que se producen también alteraciones en el embarazo en cuanto a placentación, parto pretérmino, dolores durante el embarazo. Y eso sería la adenomiosis. Sí. Cuando esas células endometriales salen a la pelvis, normalmente al peritoneo, que es la zona que más se afecta o que primero se afecta, a la pelvis o a otros lugares a distancia, es cuando estamos hablando de endometriosis. ¿Qué es lo que pasa con este tejido? Pues este tejido, aunque hay mucho que hablar y muchos matices, pero para que la gente lo entienda, este tejido produce un proceso inflamatorio, dependiente fundamentalmente de los estrógenos. Es autónomo con respecto a los estrógenos y se produce un bloqueo, sobre todo los receptores B de la progesterona. Entonces, esta inflamación, ¿a qué va a dar lugar?
pues va a dar lugar a dolor, que si no lo tratamos, ese dolor va a ir increciendo, va a ser cada vez mayor. Con cada regla, de alguna manera, los implantes se van estimulando con los estrógenos. Entonces es lo que se llama dismenorrea, que es dolor con la regla, al principio solo con la regla. Según va pasando el tiempo y la paciente no está tratada, el dolor es también ovulatorio. La gente te dice, es que a mí cuando más me duele es desde la ovulación hasta la regla. Llega un momento, en los casos más graves y endometriosis más profundas, que el dolor es continuo. Es un dolor que no se les quita, le tienen todo el ciclo. Además de esto, se asocia también un síntoma bastante frecuente, es el dolor con la penetración profunda. Eso afecta casi a un 60%. Si la dismenorrea afecta al 90% de la gente que tiene endometriosis, el dolor profundo, lo que se llama dispareunia, dolor a la penetración profunda, eso afecta aproximadamente a un 60 y algo por ciento de las pacientes. Y estas pacientes, además, cuando se intentan quedar embarazadas, suelen tener infertilidad 6 veces más que la población general. Entonces, son pacientes que tienen dificultad a la hora de quedarse embarazadas, que tienen más tasa de aborto porque además está alterada la contractilidad, se asocia más frecuentemente a miomas, a veces son dos caras de la misma moneda. Y son pacientes que van a tener problemas, sobre todo si no se tratan, porque efectivamente, como habéis dicho, hay un retraso muy importante. De media visitan 7 ginecólogos las pacientes antes de... Entonces, algunas están mal diagnosticadas y os contaba antes que cuando yo era jefe de servicio, en la sesión clínica hablábamos de pacientes que tenían un dolor y que no se les veía nada, cuando lo que se hacía era resonancia, estamos hablando de hace a lo mejor pues 7 años, 10 años, y se decía, pues esta tiene que ir al psiquiatra porque no tiene nada y tiene un dolor, y muchas acabaron en el psiquiatra, muchas pacientes de hace años acabaron en el psiquiatra porque nadie les veía nada. Hoy en día sabemos que esas pacientes debían tener una endometriosis profunda. Wow. Y estaban sin tratar, como mucho les daban un anticonceptivo, claro, en pauta normal. La pauta normal no mejora como la pauta continua. Entonces, el retraso en el diagnóstico se debe a varias cosas, no solamente hay un factor. Por un lado, es una enfermedad que tiene un gran componente genético, la madre muchas veces está afectada. Se ha relacionado mucho con abusos sexuales. Pacientes con abusos sexuales repetidos tienen un 60 y hasta un 80% más de endometriosis. Wow. Entonces eso es un tema que hay que tener en cuenta, porque cuando ha habido un abuso no solo hay que trabajar con la parte física, sino también con la parte psicológica, evidentemente. Todo, sí. Entonces estas pacientes que tienen más incidencia de endometriosis, fijaros que además, aparte de su dolor, también saben, porque ya lo ven en internet, que van a tener más problemas cuando tienen una endometriosis, sobre todo en la avanzada, para quedarse embarazadas. O sea, por una parte es el componente genético. Entonces, como la madre lo ha tenido, ¿qué le dice a ella? Hija, es normal que te duela. Claro. Es normal porque a mí me duele. Encima, las chicas se sienten como si fueran débiles. La madre ha aguantado ese dolor y ella no. Pero hay que tener en cuenta que es que las madres tenían embarazos muy jóvenes y el tratamiento para la endometriosis, el embarazo para la endometriosis, esos implantes están en reposo. Tenían un hijo y después otro y después otro, con lo cual llegaban a los 40 años y se habían tratado, aunque no estaban diagnosticadas. ¿Qué pasa ahora? Que las pacientes no tienen hijos. Estamos viendo endometriosis que probablemente antes no se veían, porque la endometriosis va corriendo a lo largo del tiempo y las pacientes no están siendo tratadas y las pacientes no han tenido hijos. De manera que llega un momento que la endometriosis a veces es muy, muy importante. Eso por un lado. Por otro lado, los ginecólogos tampoco hemos estado formados en esto. Es la gran olvidada, la endometriosis. Un poco, yo me dedico mucho a los miomas desde el 2002 y bueno, antes un mioma que era igual a quitar el útero. Y la endometriosis, si se veía, le ponían un anticonceptivo en pauta normal y si no se veía, al psiquiatra. Y esta era la realidad.
Entonces, esa parte que nos faltaba a los ginecólogos de información, ahora las estamos supliendo. Yo espero que con esta sociedad que hemos montado, pues también ayudemos a la gente. Es el único foro que exclusivamente se habla de miomas, endometriosis y adenomiosis en España. Entonces, yo espero que eso nos dé también chance para que los ginecólogos se formen, las pacientes sepan de eso, ¿no? Y luego hay asociaciones de pacientes ahora tan importantes. Así es. Entonces, por una parte estaban el histórico, por otra parte está que los ginecólogos no estábamos formados. Ahora no sé, la gente se está formando cada vez más, la gente joven, en ecografía. No es fácil porque tiene que ayudar el ojo. Yo llevo toda mi vida dedicándome a la ecografía y me cuesta esa ecografía. Yo prefiero hacer 8 ecografías de mioma, me da igual cómo, que una de endometriosis. Una endometriosis sobre todo profunda. Aquí hay que buscar muchos implantes en sitios que a veces no es fácil. No es lo mismo que sea una chica joven que se ve de una manera, que sea más mayor, en fin, que es una ecografía difícil. Que hemos hecho en mi caso, ¿no? Cuando yo he venido como paciente a visitarte en tu clínica de Toledo, porque yo también sufría de algún dolor así que llevaba años sin diagnosticar, y viajé desde Múnich para conocerte. Que tienes un equipo maravilloso ahí en tu clínica de Toledo que te cuida mucho, que muchos saludos, porque de verdad es un equipo precioso. Y lo que me gustó y que me acuerdo de la dificultad que tenías en hacer esta ecografía es exactamente también la preparación del paciente antes de la ecografía. El protocolo para que tú puedas tener esta visibilidad hasta una parte del intestino es una de las cosas, es vaciar el intestino previamente a la ecografía. Y me acuerdo que estabas muy concentrada, que tomaste mucho tiempo, que estabas, sí, como tú dices, con mucha concentración para mirar veramente y verlo en tu ecografía si es que de verdad había un proceso de endometriosis. Es un proceso bastante complejo cuando se hace bien. Yo me planteo también, pregunta también aquí, un poco extra, pero hablando con otros ginecólogos, ¿no? Y con quien tengo en el día a día, me comentan que, claro, veo como una situación, ¿no? De que a veces ni en ecografía, aunque se haga muy bien, incluso se ven, si son, corrígeme, lesiones de 2 o 3, menores de 2 o 3 milímetros. Si no la mayoría son menores, para ver un nódulo de 3 centímetros no es tan frecuente. Es más frecuente, efectivamente, lo que te han dicho. Una endometriosis, por ejemplo, antes de ayer, que vi una endometriosis peritoneal, que es la más frecuente. He tenido que acostumbrar el ojo primero. Voy a muchos congresos donde muestran fotos y los implantes son como espículas de 2 o 3 milímetros. Claro, que pueden ser como puntitos, sí, ¿no? Me comentaban, y que colores distintos, que lo mismo, aunque de verdad el ginecólogo intenta hacerlo muy bien, que la gente se enfada, ¿no? Es que, digo, ostras, es que yo que estoy un poco en contacto, un poco esa cosa más de defensa, es muy difícil. Para mí es muy difícil. Yo he hecho diagnóstico prenatal de fetos muy pequeños donde tenía que ver las válvulas, que la eco de prenatal es muy difícil. Pero yo te diría que la endometriosis del peritoneo no es fácil, ¿eh? Es difícil verla. Porque además muchas veces, dependiendo de lo que tú veas, realmente la gente que se dedica a cirugía de endometriosis depende mucho de la ecografía, bueno, casi todo, ¿no? Del mapeo que le has hecho de los nódulos que ves. La resección intestinal que se programa depende a qué nivel esté, cuánto afecte a la circunferencia del recto, para programar un tipo de cirugía u otro. O sea que es muy importante el ver los uréteres, si están afectados o no. Es una ecografía para mí que es muy difícil, más difícil que cualquier otra ecografía. Por esto creo que también hay muchas pacientes, muchas mujeres que siguen sin un diagnóstico tantos años, ¿no? Correcto. Porque creo que también depende, no es una ecografía cualquiera. Si yo me acuerdo bien, tú tienes una ecografía bastante performante, bastante potente, y me acuerdo también que
no hay mucho, es decir, no hay mucho de este tipo de ecografía. No, que se dedique, gente que se dedica a ecografía, sí, avanzada. Bueno, ahora hemos avanzado en cuanto a que antes no se miraban dos cosas que son muy importantes y son fáciles, que es que los ovarios le llamamos el kissing ovarian, que es que los ovarios están detrás del útero y pegados. Eso es un signo indirecto de endometriosis, si no es difícil verlo y reflejarlo en el informe. Eso es muy importante. Y luego la otra cosa es ver la movilidad del útero. Eso, presionando un poco el útero, ves si se mueve o no se mueve. Si el útero no se mueve, quiere decir que probablemente haya adherencias, y eso además hace programar un tipo de cirugía y otro. Claro, yo no estoy hablando de eso, que eso es fácil. Yo estoy hablando de ver nódulos en los 20 centímetros del intestino, desde el ano a 20 centímetros, en la circunferencia del intestino, ver nódulos pequeños que puedan y ver cuánto afecta a la circunferencia. En los ligamentos uterosacros, ver dónde está, si son proximales, si son medios, si son distales, en fin, una serie de matices que va a ayudar a mapear los nódulos en la cirugía. Y efectivamente no hay muchos ginecólogos todavía. Los hay, pero pocos. Es posible que, a pesar de hacer la ecografía perfectamente, incluso, bueno, si nos puede hablar también de en qué momento la resonancia tiene un papel en el diagnóstico, pero es posible que, a pesar de hacer como 4 o 5 ecografías, aún así solo se vea abriendo el laparoscopio. O sea, ¿hay algún caso que te has encontrado que todo salía negativo, todo muy bien, y al abrir habéis encontrado endometriosis? Una endometriosis avanzada no, o sea, si sea una ecografista experto, que haya algún nódulo que tú no hayas visto, sí, es perfectamente factible. Ahora hay una posibilidad de poder diagnosticar esos casos, y es con los test de saliva y en sangre. Claro, pasa que, por ejemplo, un caso reciente lo hice, bueno, porque sé que aún no está en España, entonces, bueno, la lié con una paciente para conseguirlo. Total, que dio positivo, pero ni con resonancia, con el gel, ni con ecografía, todo bien. Claro, pero si eso da positivo, un ecografista no ha visto nada. Yo es que la resonancia antes era el gold estándar, pero sí, yo creo que ahora el gold estándar no hay evidencia científica todavía de eso, vale. Pero con una persona muy entrenada te va a ver mejor nódulos que una ecografía, una resonancia normal. No descarta una endometriosis. Una ecografía normal, pero ten en cuenta que en la ecografía, cuando exploramos los ligamentos uterosacros, presionas con la sonda. Aunque no veas nódulos, si le duele, no es normal. O sea, lo normal es que no duela al presionar los ligamentos. Vale. Es verdad que cuando, por ejemplo, se hace una laparoscopia, igual la laparoscopia tú no ves nada, lo ves todo bien. Pero es verdad que cuando la mujer tiene dolor, en la mayoría de los casos, si tú haces una biopsia del peritoneo, te dice endometriosis y tú no lo has visto en la laparoscopia. Fuerte. Es que ni abriendo incluso. No. Entonces, la fiabilidad de los test de saliva, según los estudios internos, ahora están haciéndoles una auditoría externa, es de un 94%. Wow. Sensibilidad y especificidad muy alto. Muy alto. El de saliva. Pero claro, son en principio son sus estudios internos, ¿no? Bueno, eso hay que corroborarlo, claro, ahora con el externo. Pero probablemente a la que tú le has hecho ese test, si le ha dado positivo, es muy probable que tenga endometriosis. Probablemente peritoneal. Ahora se acepta, bueno, y os estaba diciendo, y en sangre es un 92, es un poquito menos, un 90. Es muy alto. Claro, ten en cuenta que el de sangre vale la mitad. El coste económico del de sangre es la mitad que el de saliva. Es que eran como 1.000. Entre 800 sí. y 1.000 el de saliva. Yo estoy intentando conseguirlo, ¿eh? Y el de sí, quiero verlo yo, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que encuentro. Y entre 400 y 800 el de sangre. Yo voy a intentar conseguir los dos y voy a ver qué resultados tengo con lo que yo veo en ecografía. O sea, que en aquellas que yo no veo o dudo, lo voy a hacer y a ver qué pasa. Y María Luisa, si tenemos un paciente que nos está hablando del dolor premenstrual, también menstrual, y que tiene muchos años el dolor, pero que nunca ha tenido un diagnóstico. Hemos hecho una ecografía, varias ecografías, no hay diagnóstico de endometriosis. Y hacemos una prueba de saliva y sale que es positivo a endometriosis. ¿Cuál es después el proceso en seguir? ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Le hacemos
No. A ver, es muy importante esto porque antes el gold estándar era la laparoscopia. Sí. Hoy en día está aceptado el tratamiento empírico, que eso significa que si una paciente tú sospechas por la clínica, hay gente, cuando tú sabes y has estudiado de esto, se te sienta la paciente que no hace falta que la toques. Según te está contando los síntomas, le dices, tienes una adenomiosis y una endometriosis además. ¿Y cómo lo sabes? Digo, por lo que me estás contando. Y luego vas a la ecografía y efectivamente la mayoría de las veces lo ves. Claro, porque ¿para son qué pacientes... abrir? O sea, ¿para qué abrir si Exacto. tú ya lo sabes? No, la laparoscopia solo en casos muy puntuales. Ya no se hace una laparoscopia. Tendría que ser pues en problemas a lo mejor de infertilidad, si se no sabe, en fin, en casos muy concretos. Perfecto. Si no, hay que hacer un tratamiento empírico. Y el tratamiento empírico consiste en poner el tratamiento que siempre de menos a más, siempre normalmente ponemos o un anticonceptivo combinado en pauta continua para quitarle la regla, o un progestágeno tipo Dienogés o Ceracet, dependiendo de qué quiera o no, anticonceptivos, y dependiendo de qué tipo de patología tenga. Porque claro, por ejemplo, en los quistes de ovario, en los endometriomas de ovario, el Ceracet no va bien. Sin embargo, el Dienogés sí. En fin, todo eso hay que valorarlo. Luego hay que pasar al paso siguiente de las moléculas que hay, los antagonistas que hay ahora, tipo Rieco con terapia ADVAC, o el Iselti, que el de 200. Claro, a mí los casos que me llegan ya son mujeres muy pasadas. Claro. Yo muchas veces les pongo el Iseltis, a veces le tengo que unir el letrozol o con el Rieco. En fin, tienes que manejar ahí la terapia, ¿no? Combinándolo. Pero si una paciente, el caso que tú me dices, tiene dolor, los síntomas son, claro, porque tienes un dolor progresivo, tienes que descartar una dismenorrea debido a prostaglandinas. Sí. Sin más, una persona que sea muy sensible, que cuando tiene la regla aumenta la producción de prostaglandinas, y cuando se toma, pero eso con los antiinflamatorios se le va, sin tomar muchos, además 1 o 3 días. Sí. Y lo más importante es que no es progresivo, o sea, que le duele prácticamente lo mismo con 18 años que con 30. La dismenorrea progresiva es la que nos tiene que hacer pensar en una endometriosis. También hay pacientes que pueden tener una dismenorrea primaria normal y después desarrollar una endometriosis. No hemos hablado, de todas maneras, porque me decías tú, ¿y qué síntomas tienen? Sí. Porque luego hay síntomas que están fuera del peritoneo, por ejemplo, que son formas más raras, pero en el intestino y tienen trastornos en el hábito intestinal y lo que llamamos disquesia, que es dolor con la defecación, sobre todo con la regla. Tú se lo preguntas muchas veces y dices, pues sí, pues la disquesia es muy frecuente. Trastornos urinarios que son variables, cada uno lo describe, hay muchas descripciones por parte de las pacientes de esto, pero por ejemplo describen mucho escozor. Me escuece al orinar, me molesta. Cuando tengo la regla es que no puedo ni evacuar la orina. Eso es muy frecuente en el tracto intestinal y en el tracto urinario. Y luego, cuando esas células que os he contado salen fuera del aparato genital, pueden ir a cualquier parte del cuerpo, a cualquier sitio. Un poco metástasis, ¿no? Que sí, tiene un comportamiento... Exacto, metastásico, correcto. De manera, yo tuve un caso muy curioso de una chica joven, una amiga de mi hijo, que cada vez que tenía la regla, tenía hemoptisis, sangraba por la boca. Le hicieron todo tipo de pruebas y no le encontraron nada. Y entonces, te estoy hablando hace 20 años, 15 años. Y entonces yo sospeché que tenía una endometriosis fuera de la cavidad pélvica, una endometriosis pulmonar, y le puse entonces una anticonceptiva en pauta continua y no volví a tener más hemoptisis, nunca más. Tuvo hemoptisis. Entonces debía tener un foco que con broncoscopia no fueron capaces de ver porque estaría en algún sitio, vete tú a saber dónde. Está en el cerebro, ¿no? Que chicas en el cerebro. Hasta por los ojos. Exacto. Increíble. Y luego se asocia mucho cuando sale al cerebro con migrañas. Premenstrual. Sí, no, hay veces, claro, pasa con el cerebro. Yo tengo un caso muy, muy interesante que estoy encantada porque le ha mejorado la vida con tecnología que tenemos. No sé si queréis que os lo cuente ahora. Sí, cómo no. Esta chica es una chica muy joven, de 19 años, y empezó con dolor abdominal. Todavía no está terminada de diagnosticar, pero veréis lo que ha pasado. Tiene 19 años, empezó con dolor abdominal desde muy pequeñita. Tendría cuando empezó a andar.
y empezó con migrañas muy, muy pequeña. A día de hoy, que tiene 19 años, cuando llegó a la clínica, estaba tratada, por supuesto, por los neurólogos, súper estudiada, tiene una migraña continua todos los días del año. Increíble. Está con medicación a tope de todo lo que os podéis imaginar, y hasta ahí habían llegado los neurólogos. Claro. Entonces, esta chica tiene también dolor abdominal, que es lo que voy. Solo le encontró un pequeño endometrioma en un ovario. Y estuve estudiando los casos, porque yo no lo tenía claro, de cuántos casos había descritos de endometriosis en niñas antes de tener la regla y cuál podía ser el mecanismo. Entonces, parece ser que cuando nacen, hay un porcentaje pequeño de niñas, 5% creo que es, que tienen un sangrado por la deprivación de los estrógenos de la madre. Entonces, el útero, cuando las niñas son pequeñas, los bebés, sobre todo es cuello, el cuerpo del útero es muy pequeño y tiene moco. Entonces, cuando se produce esa deprivación, se produce un flujo retrógrado de la sangre. Entonces se puede producir una implantación en esas niñas en el peritoneo y hacer una endometriosis. De hecho, hay una chica de 11 años que no tenía la regla y tenía un endometrioma bastante grande en un ovario. Wow. ¿Qué quiero decir con esto? Esta chica no está diagnosticada todavía de eso, pero yo sospecho sí, porque cuando le vino la regla le empeoraron las migrañas. ¿Y qué hemos hecho? Pues con la doctora Pitel, que es una neuróloga experta en neuromodulación, como os he contado, tengo neuromodulación cerebral, le hemos hecho con su indicación las primeras 15 sesiones y su calidad de vida ha pasado de 4 a 7 en 15 sesiones. Entonces yo creo, no lo sé, hay que investigar más, pero es posible que esta chica tenga una endometriosis sin diagnosticar y no esté tratada. Claro, toma tanta medicación que ya veremos a ver si es que la tuviera, qué es lo que se le puede poner, ¿no? Pero es increíble. Avance. Claro, pero es que el problema de esta patología es que hay muchas cosas que todavía no conocemos. No conocemos. Entonces tenemos que seguir investigando y bueno, y nosotros estudiando. Y lo que tú haces también a través de la asociación de cual tú eres la presidenta, no solamente investigar, sino compartir, formar toda la información que ya tenemos. Eso es. Porque también tenemos mucha información, no es solamente que nos falta información, hay que integrarla y hacer de todos los conocimientos que tenemos un conocimiento propio y formarnos e integrar este conocimiento y estas pautas que ya tenemos sobre pacientes. Gente como tú, que tiene tanta experiencia, que lo ha visto mucho, que sigue indagando, que sigue estudiando y investigando por todo, ¿no? Pues yo estoy muy feliz que tú sigues con tu ilusión y con tu inteligencia y con tu conocimiento, pues compartiendo lo que has aprendido, lo que te ha aportado la experiencia de la vida con tus pacientes. Y eso es importante, compartir y formarnos continuamente. Claro, es que el problema yo creo que también tengo aquí un gráfico preparado, que al final, bueno, en reflexión a lo que tú decías, claro, si el sanitario, el ginecólogo al que va, no encuentra respuestas, claro, que hace la gente también, ¿no? Irse a alternativas. Y claro, yo he llegado a ver, que ahora lo comentaremos, solamente dieta cetogénica para endometriosis, o ayunos de 3 semanas, o claro, unas locuras, ¿no? Que al final es como tenemos que hacer más estudios y formar a la gente, porque realmente si no, esta gente va a hacer tratamientos o no van a ser sin tratar, o cosas que le pueden empeorar aún más la situación. No, imagínate si esa gente la mandan al psiquiatra. No, claro. Tendrá que buscarse qué es lo que hacer, ¿no? Entonces, están yendo mucho a dietistas, que nosotros nos apoyamos mucho en la dieta. O sea, hacemos el test de epigenética, y con el test de epigenética nos ayuda a un poco ver hacia dónde tienen. Yo no les pongo la dieta, evidentemente. Nosotros tenemos una dietista en la clínica que es quien les ayuda a manejar el tema de la dieta, pero lo más importante, o sea, más que hacer estudios, que también, todo el conocimiento, la traslación, eso es un problema en toda la ciencia en general, es trasladar lo que se sabe
¿Por qué sé yo esto que os estoy contando de los estrógenos? Pues porque lo he estudiado, entiendo yo que porque me interesaba, porque cuando yo estudiaba esto no se sabía. No. Entonces, ahora, por ejemplo, yo me entero hace poco que la endometriosis se ha descrito en los varones también. Increíble. Sí, hay 10 casos descritos en el mundo. Sí, lo vi, claro, tiene sentido. Lo vi un cáncer de mama, creo, en hombre recientemente. Exacto. A raíz de ahí quizás. Exacto, todos son cánceres de mama que se les han tratado con estrógenos, pero eso apoya, por ejemplo, nos está ayudando mucho porque eso apoya en cuanto a las teorías de cómo se produce la endometriosis, apoya una teoría que es la metaplasia celómica, que es que la metaplasia de las células madre, que es que las células se transforman con los estrógenos. Entonces, bueno, pues apoya teorías que antes no sabíamos. Qué fuerte. Qué fuerte, no tenía este dato. No. Claro, es verdad que imagino que habrá cambiado mucho, pero tengo aquí unos datos de Estados Unidos, es verdad que son de 2017, pero es de una página del National Institute of Health en Estados Unidos, que la endometriosis afecta a 1 de cada 10 y la inversión es de 0,64 céntimos, o sea, dólares en este caso por paciente, versus a, pues por ejemplo, Crohn, que son $41, que afecta a 1 de cada 204, Parkinson 1 de cada 114, hepatitis 1 de cada 48, es decir, es una enfermedad que ocurre mucho más frecuentemente y hay una inversión en investigación nula. Espero, estos son datos de Azara, prácticamente hace ya más tiempo. Imagino que la endometriosis ahora se está empezando a estudiar mucho más. Pero es lo mismo que pasa con las patologías benignas, con los miomas. Hay un estudio de los miomas que hace perder, o sea, se pierden más horas de trabajo y le cuesta más a la sociedad una paciente con miomas que sangra y no es atendida correctamente que, por ejemplo, un cáncer de mama. ¿Sabes? O sea, pero el problema, yo creo, yo con los políticos no cuento, porque sobrevivimos a pesar de ellos. Entonces tenemos las herramientas que tenemos y lo que sí tenemos que hacer es pues podcast de estos para que la gente se entere, congresos para difundir el conocimiento, asociaciones de pacientes donde les digamos, eso sí, pero los políticos... Pero tú has visto el panorama que hay, o sea, no creo que nos ayuden en nada. Claro, porque la información, que a día de hoy, no es que falta información, y como comenta la doctora, la información en los estudios están, es decir, no podemos decir la excusa de que no hay estudios ni otras opciones porque sí las hay. Y además con la inteligencia artificial lo tenemos al alcance de la mano, ahora es súper fácil. Yo cuando hacía búsquedas bibliográficas antes de lo que antes me llevaba días y meses incluso, ahora lo hago en un día. Exacto. O sea, que no es un problema de falta de información, está a un clic. O sea, tú le pones además, yo no sé si se puede apuntar en la gente en general, pero el Open Evidence, que es la página que normalmente utilizamos nosotros, es que es súper fácil ver todo. Entonces, no es un problema de eso, es un problema de organizarnos, de trasladarlo, la inquietud. Mira, me ha pasado la semana pasada, esta semana ha sido una cosa el miércoles fue. Sí, fue el miércoles o el viernes, pero esta semana ha sido, ¿no? Viernes es hoy, ¿no? Sí. No, sí. El miércoles fue entonces. Yo estaba medio... Sí, el miércoles. Una paciente que viene porque tenía dolor, y me dice, vengo porque el otro día vi usted a una amiga mía. Esa amiga estuvo haciendo la entrevista conmigo sentada en el suelo, porque no se podía sentar en la silla. Increíble. Tenía un dolor incoercible, o sea, tremendo, sin tratar, sin diagnosticar. Probablemente tenía endometriosis de algún nervio porque se le iba por toda la pierna, tal. Bueno, ya lo que voy fue esta amiga, me decía ella, mi amiga hace 3 años tenía una vida normal. Nadie le ha visto nada, nadie le ha diagnosticado nada. Ahora le habían dado tratamiento, ahora a mi consulta sí sigo con tratamiento, pero ha estado muchos años yendo a ginecólogos, no te veo nada, no tienes nada. Y la lectura es que gracias a esa chica, que es la que ha animado a la amiga, que tenía dismenorrea progresiva y efectivamente tenía una endometriosis, se animó a ir a la consulta. La gente, el problema es que entre la madre que le dice que te duela normal, el médico que va y que le dice esto es normal, pues pasa, porque me preguntáis, ¿y cómo pasan 7 años? Pues pasan 7 años por lo que os he dicho, y luego las organizaciones, claro. O sea, es que esto les da igual, porque esto no es una estrategia a 4 años, esto es una carrera de fondo, y los políticos quieren lo que les va a dar votos, y a 2 años. Entonces, a lo mejor, pues, ¿qué es lo que han hecho? Pues darle 3 días libres a las que les duele la regla. Es que con eso ya lo digo todo. Es que, ¿qué vamos a esperar de eso? Claro. Pues nada. O sea, es que yo en mi vida no los quiero.
pero así de claro. 100% de acuerdo, esto da para otro podcast. Sí. Y hablando, que creo esto nos lo hemos saltado y me parecía interesante, es que, claro, hay muchas mujeres también que se creen que tienen endometriosis, ¿no? Y llevan un mal estilo de vida, no descansan, mucho estrés. No es que tengo endometriosis, podemos diferenciar un poco, claro, y luego les cambias un poco la dieta, estilo de vida y ya el dolor menstrual se va, ¿no? Ay, no, pues no era endo. Entonces, ¿en qué momento a nivel de síntomas, ¿no? podemos diferenciar y sospechar que es una endometriosis o es un dolor, una dismenorrea por otra causa? Claro, es lo que te decía antes, la dismenorrea primaria no aumenta, no va aumentando. O sea, son gente que la duele, tiempo, claro, es gente que cuando tiene la regla al cabo de 12 meses, que es el tiempo que se suele tardar en tener ciclos ovulatorios desde que te baja la regla, empiezan a tener dolor. Pero es un dolor que desde que la han tenido hasta ahora es estable, es igual. No, yo tengo el mismo dolor que cuando tenía 10 años menos. Y en 1 o 2 días o 2 o 3 días se me pasa con antiinflamatorios no esteroideos. Normalmente la endometriosis, es lo que te digo, va increciendo y sobre todo esas pacientes no tienen dolor con la penetración. Esas pacientes no tienen dolor anal cuando defecan teniendo la menstruación. No tienen, te lo describen muchas veces como sensación de rayos, como calambres en la tripa, ¿no? Es una descripción muy típica de la endometriosis, calambres en la tripa con la regla o en la ovulación cuando ya está más avanzada. Entonces, fundamentalmente es eso, es un dolor más estable y que cede con antiinflamatorios no esteroideos. Te quisiera preguntar algo que para mí, por la edad que tengo, me interesa también, ¿no? Cuando somos más jóvenes nos interesa, tenemos algunos intereses cuando avanzamos en la edad. ¿Qué pasa con las pacientes que son en perimenopausia y menopausia? ¿Este tipo de paciente también pueden sufrir y padecer de la patología de endometriosis, diciendo en menopausia, en perimenopausia? O puede ser que esos pacientes con endometriosis, cuando llegan hacia perimenopausia, menopausia, están con menos dolor o van a ir mejor. ¿Es que implica o no implica? Sí, a ver, recuerda que la endometriosis es estrógeno dependiente. Sí. ¿Qué es lo que pasa en la perimenopausia? Normalmente en la perimenopausia los estrógenos se disparan. Sí. Entonces tú imagínate una mujer con 500 de estrógenos, casi sin progesterona, si tiene una endometriosis sin tratar, pues a veces le duele mucho. Es verdad que una vez que ya pasas a la menopausia el estatus es diferente. Una vez que ya te quedas... Lo que pasa es que no te quedas totalmente sin estrógenos, porque claro, hay gente que en la menopausia... yo he tenido pacientes que siguen teniendo dolor, pero es porque en esas mujeres a lo mejor dándole el letrozol que impide que se transformen la testosterona o los andrógenos en estrógenos, en estradiol podrían mejorar, o a lo mejor dándoles alguna medicación de progesterona, sí, seguramente podrían mejorar, y son casos muy raros. Lo normal en una endometriosis cuando la mujer tiene la menopausia, o sea, cuando ya no tiene hormonas, es cuando mejoran. ¿Con la terapia hormonal de reemplazo serían indicadas, está contraindicado? Bueno, claro, es una. ¿Sabes qué pasa? Que es un poco lo que pasa a lo largo de la vida. En la endometriosis, todo lo que sea estrógenos va mal. Depende de cómo estén los implantes. Porque si los implantes, tenían muchos implantes y aunque ya en la menopausia no hay los estrógenos naturales, pero si tú le das estrógenos, hay mujeres también que han empeorado, claro. Claro. Pero entonces se puede trabajar, por ejemplo, con progesterona, con testosterona, con otras... Ya, pero si tiene útero, ¿no? Claro, si tiene útero tienes que dar la combinada, ¿no? Estrógenos, progesterona, aunque le pongas testosterona. Entonces es variable la respuesta. Hay gente que en la menopausia, como bajan el gran volumen de estrógenos, están bien, y hay otras que no los toleran porque empiezan con dolor.
Y como algunas preguntitas respecto al diagnóstico, ¿no? Sabemos que existe este test de saliva, por ejemplo. ¿En qué consisten exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que están midiendo? Y preguntaré también si hay algún indicador en sangre o lo va a haber, qué es lo que se mide, para saber un poco a futuros, ¿no? A dar un poco de esperanza en esa luz del diagnóstico, que luego hablaremos de tratamientos y opciones que tienen, porque al final lo que hablábamos, ¿no? Si ya lo sabes, aunque no tengas la prueba, ¿para qué abrir si lo vas a tratar igual, ¿no? Claro, Entonces, vas a hacer un tratamiento empírico. Claro, entonces si existen marcadores en sangre útiles y que sabemos un poco sobre estos biomarcadores de saliva. Pues hasta donde yo sé, que todavía no estoy muy puesta en todo este tema, porque no lo tengo y no os puedo hablar de mi experiencia, no lo tengo en la clínica. Ya he hablado con los del laboratorio, porque los de Megalab sé que son unos de los que pueden conseguir el test. Entonces, el test de la saliva mide RNA. Sí. 190 RNA mensajeros, y me sé sobre todo lo que he mirado ha sido la evidencia que hay en especificidad. Es echar saliva en un botecito en el que trae, tarda 4 o 6 semanas el resultado, y lo que más me preocupa, o sea, lo que más nos tiene que preocupar es la sensibilidad y la especificidad, que es muy, muy alta. Y en sangre sé que miden una serie de marcadores con el CA125 y bueno, y lo mezclan, y por eso les da una sensibilidad y una especificidad tan alta. Ya te digo, menor que en el caso de la saliva, pero muy alta, porque del 94 al 90, pues, un 4% tampoco. Claro, entiendo que la elevación del K125 en sangre, que me ha pasado con algunas pacientes, podría ser también un indicador de endometriosis. Es un indicador de endometriosis. Normalmente cuando que tenga el CA125 negativo no quiere decir que no tenga endometriosis, claro, pero normalmente está en relación con la inflamación. Cuando tienen una endometriosis peritoneal, implantes, es más frecuente que te dé el CA125 alto que cuando no. O sea, no tanto a lo mejor en un endometrioma, que a veces también da, pero es menos frecuente. Sobre todo se relaciona con el grado de inflamación de la endometriosis. ¿Y hay algún otro marcador que tú veas elevado comúnmente en estas pacientes? No. ¿Algún otro marcador? Marcador inflamatorio. O sea, si tú le haces un estudio inflamatorio, incluso la PCR y tal, pueden estar aumentadas, porque hay aumento de inflamación en general, pero los marcadores generales. Y justamente hablando de inflamación y de proceso inflamatorio en el organismo, desde el punto de vista clínico y desde estilo de vida, ¿no? Justamente el estilo de vida que es tan importante, con lo que comemos, cómo gestionamos el estrés, cómo dormimos, todo esto son factores importantes que disminuyen la inflamación. ¿Qué factores sabemos que pueden empeorar la endometriosis? Pues de tu punto de vista. Pues mira, la endometriosis se empeora sobre todo por no tratarla. Eso es muy importante. Parece una obviedad, pero... Yo creo que empieza por no diagnosticarla. Claro, primero empezamos por ahí. Eso es lo que iba a decir. Si no la diagnosticas, es difícil tratarla. Pero es tan sencillo como hacer unas pocas preguntas. O sea, claro. Porque si luego no ves nada, pero la respuesta es sí, lo que hacemos es darle tratamiento empírico, como os he dicho, en pauta continua. Lo importante es que la mujer no tenga la regla. En las chicas jóvenes a veces es difícil, porque lo primero que te dicen es, pero como que sin regla, pero eso no será bueno, ¿no? Y está con la madre y la madre te mira así y dice, pero eso no es bueno, ¿no? Lo de no tener la regla, ¿y eso dónde va? Es lo primero que te preguntan, claro, ¿y eso dónde va si no tienes la regla? Entonces, la primera misión que tienes es convencer a la madre primero de que eso es bueno. Yo a veces me pongo un poco nerviosa y les digo, vamos a ver, mi hija está desde los 18 años y tiene 35 años sin tener la regla. ¿Tú crees que yo le daría algo que le iba a hacer daño, no? Entonces, ya cuando les digo eso, se relajan. Claro. Además que estando está gran parte de la población femenina en anticonceptivos, que igualmente estás teniendo un sangrado por deprivación, que igualmente no es tu regla, no estás ovulando. Es falso. Ya, pero sangran. Claro. Pero sangran. Es lo mismo que lo contrario que pasa en los miomas. Cuando tú le das una medicación y están sangrando todo el mes, pero muy poquito, se ponen súper nerviosas. Lo dejan muchas veces en la medicación. Por ejemplo, el desogestrel. Y les digo, ¿pero qué más da? ¿Y si fuera blanco? Y me dicen, es que si fuera blanco es distinto. Increíble. Sí, claro, pero porque lo rojo no nos gusta. Claro. Por lo menos en lo de la menstruación no nos gusta. Entonces, cuando están las mujeres manchando el Salvage todos los días, no les gusta.
y dejan la medicación. Bueno, pues en este caso, claro, no tener la regla tampoco les gusta. Entiendo. O lo explicas muy bien. ¿Sabes? Yo lo que hago es que le digo, vale, ¿no? ¿Quieres tener la regla, no? Vale, te voy a dar un anticonceptivo normal. Te apunto aquí en la historia, que no es lo que yo te he dicho. Si la regla te duele más, con esto vuelves. Ya vuelven convencidas. Cuando vuelven ya me dicen eso que me dijo, eso de no tener la regla, que es que me duele a mí con este anticonceptivo. Digo, ¿lo has visto? Es que no es la solución tomarte un anticonceptivo en pauta normal. Tienes que dejar de tener la regla para que mejores. Y bueno, pues ¿y cuánto tiempo se tiene un paciente con una endometriosis no muy grave? Vamos a decir, un paciente con endometriosis y con un dolor medio. ¿Cuánto tiempo se tiene que pautar con anticoncepcional? Es una pregunta muy interesante y la respuesta, desde el punto de vista científico, es hasta la menopausia o cuando quiera tener hijos. Wow. Sí, es la evidencia científica. ¿Sí o no? Hasta la menopausia o cuando quieras tener hijos. A ver, es una enfermedad crónica que cada vez que tienes la regla estás dándole de comer. Entonces, claro, es cuestión... Mira, una mujer que tiene endometriosis y ha dejado la medicación porque no te cree, no sabe que es para siempre. Y entonces viene y te dice a la consulta, llevo 4 meses sin la medicación y estoy fenomenal. Digo, muy bien. Es para la quinta, tú te piensas. No. Y le digo, nos vemos cuando haga 1 año, ¿vale? Y cuando haga 1 año viene y dice, me está empezando a doler la regla. Pues tienes que volver a tomar la medicación. Hay gente que no lo tolera, ¿eh? O sea, yo tampoco hay que forzar y entonces hay gente que no tolera las hormonas. O sea, se ponen fatal. Claro, yo te quería preguntar, recuerdo una paciente que le sentaban fatal, sobre todo a nivel de progestágeno, de llorera, muy mal, más hinchazón, más dolor intestinal y que ninguno le sentaba bien, ¿no? Y sí es verdad que pues haciendo trabajo, en algunos casos, pues siendo muy estricta con el estilo de vida y teniendo altibajos, que no necesita antiinflamatorios. Entonces, mi duda como profesional también que ayuda en la parte dietética y que te preguntan al final y tampoco puedes forzar y te piden recomendación, es si la paciente no tolera progestágenos ni ninguna pauta, digamos, ¿no? la pauta completa, es peligroso si ella no tiene dolor y no tiene que tomar antiinflamatorios, que esa endometriosis esté sin... ¿Pero por qué sabe que tiene endometriosis? Le encontraron en resonancia y sí que le vieron, justamente le hicieron la resonancia 3 días antes del periodo, era como la quinta, y lo vieron. Y tenía como muchos síntomas y al defecar también notaba como si tuviera una bola. Pero sí que ya se nota que cuando sigue muy, muy, muy estrictamente su estilo de vida, no tiene dolor y de momento no parece que progrese. Entonces mi duda es, claro, si en cada regla, aunque yo no lo vea, eso progresa, pero no tiene dolor... Claro, en estos casos sí, es la duda de que si esto va creciendo lo note y sentir que tendría que insistirle en... No. Si es una endometriosis, el 90%, hay un 10% que no, pero el 90% tienen dolor. Y dolor que, es lo que te digo, cuando dejan la medicación, tú las puedes ver en una ventana en la que no le duele. Claro. Si es una endometriosis de verdad, dale 1 año sin medicación y a ver qué pasa. Si no le duele, a lo mejor hay que replantearse, igual no es una endometriosis o tenía a lo mejor implantes pequeños y no tiene, en fin, cada caso es diferente, ¿no? Yo no soy partidaria de presionar a las pacientes para que se tomen algo que no quieren o que según ellas que les sienta muy mal. Hay gente que tiene una depresión por tomar progestágenos. Bueno, si se le puede dar combinados en pauta continua sería una buena opción. El DIU, hay DIUs de muy bajita dosis que nos ayudan también y que tienen progesterona. Hay uno que tiene el Haides que dura 3 años nada más, pero que y no está indicado para la endometriosis, pero mejor que nada es incluso progesterona natural. Te voy a preguntar tipos de progesterona, sabemos que de crema, oral... La progesterona natural a veces también les ayuda. Y luego tenemos una medicación que tiene cosas naturales, el Levedol, que nos ayuda mucho en estas pacientes si no tienen mucho dolor. Pero luego, efectivamente, si la dieta y los suplementos vitamínicos que les ayudan a estar mejor, si es una endometriosis leve y ella está bien, lo importante es que la paciente
no tenga dolor, que va aumentando, y que en la ecografía no veas que hay un endometrioma y aquello se está poniendo tremendo. Pero hay que valorarlo. O sea, si la paciente no tolera ese tratamiento, habrá que buscar otra cosa. Y regresando a mi pregunta, ¿qué factores sabemos que pueden empeorar la endometriosis? Hemos hablado de no tratarlo, eso es uno de ellos, ¿no? Los estrógenos, todo aquello que las dietas, pues eso lo sabe María mucho mejor que yo. Sí. Las que no son antiinflamatorias, todos los ultraprocesados, no dormir, tener muchísimo estrés, todo eso va a empeorar la progresión de la endometriosis. Y luego estamos en una sociedad que no tiene hijos, o tiene muy pocos hijos. Sí. Entonces, estar tanto tiempo sin tener hijos, pues quiere decir que si no lo tratas, estás desprotegida, no tienes un embarazo. Por tanto, eso sería importante que la gente lo supiera, que ahora, muy bien, no tienes hijos, pero que ese tiempo, de alguna manera, lo tienes que tratar. Claro. Todas aquellas sustancias que desequilibren el metabolismo y las hipovitaminosis, por ejemplo, en vitamina D, C, E, esas tres sobre todo, y un déficit, el omega 3, por ejemplo, no, María, eso va muy bien. En todo esto, la vitamina D, yo ahora les estoy dando mucho, tanto en los miomas como en la endometriosis, el té verde. El té verde, pero no en té, en pastillas. En pastillas, por ejemplo, debido a la acción apoptótica, es muy antiinflamatorio y entonces en 800 descafeinado, 800 miligramos descafeinado se lo están dando, o sea, dosis altas, solo 4 meses. Lo están dando ahora el doctor Ayman en Estados Unidos para los miomas, para que no crezcan, junto con vitamina D. Entonces, bueno, pues todos estos factores antioxidantes. Y preguntarte, porque justo una paciente ahora unas enzimas se llaman Wobenzym, ¿te suena? Que son proteolíticas, me decía, las han retirado, no sé exactamente el por qué, ¿no? Me decía, María, esto es lo que más me calma. Todo lo que son enzimas proteolíticas a nivel de inflamación podría tener pero eso lo tiene, puede ayudar. Eso lo tiene el Levedol, ¿no? Sí, Levedol lo tiene. Sí. Es además que ese es un medicamento que se puede comprar en la farmacia. Sí, yo lo mando muchísimo a las pacientes. ¿Por qué mecanismo? Para al final nos escuchan profesionales, ¿no? Y pacientes también. Pues mira, el Levedol tiene por una parte sustancias naturales y por otra parte zinc y antiinflamatorias. Tiene acetilcisteína, ¿no? Sí. Tiene zinc, tiene sustancias naturales antiinflamatorias. Lo que baja es la inflamación. O sea, no te va a curar la endometriosis, pero te va a bajar la inflamación. Y es por ese mecanismo que disminuye el dolor. Yo lo estaba buscando en Alemania para pacientes, un suplemento así, como el Levedol, pero no he encontrado. Siempre les pido que compren online y que es muy buen. Yo he tenido muy buenos resultados con ese medicamento. Y me acuerdo, estando aquí y recordándome de mi juventud y viendo nuestros pacientes que de verdad tú tienes pacientes con endometriosis bastante jóvenes y cuando las ves haciendo la fiesta, tomando alcohol, fumando, y sabes que muchos de tus pacientes van... El alcohol no, el alcohol está prohibido. Y fumando. Y fumar... Bueno, el tabaco mejora otras cosas. Sí, mejora lo que pasa es que yo no les recomiendo a las pacientes. Porque el tabaco, por ejemplo, protege el crecimiento de los miomas, pero mejor que no. Yo les digo, mejor que no fuméis. No, y entiendo que también aumentará el riesgo, o sea, alterará la coagulación. Imagino que en pacientes con endometriosis tienen más riesgo a tener problemas de coagulación y tener algún tipo de... Exacto. Si además bebes y tomas alcohol. No, pero el alcohol a la endometriosis le va mal. Todo lo que no sea... A ver, con respecto a la dieta, he estado buscando evidencia y la verdad es que la evidencia es baja. Sí, pero no tiene interés para hacer evidencia en este sentido. Bueno, pero la experiencia en este caso vale que es un nivel alto, o sea, es un nivel 4 o 5, pero es importante también porque en estos casos que no hay evidencia ni del ejercicio, que sabemos todos que es muy bueno, en la endometriosis, lo que hablábamos antes de mantener el core fuerte, el suelo pélvico fuerte, todo eso mejora. La radiofrecuencia, por ejemplo. Claro, no tenemos todavía mucha evidencia, pero vemos mejorar cada día a los pacientes en la consulta. Claro, que eso me encanta basarlo todo en la evidencia, pero viendo los estudios que se han hecho, pienso, claro, sí, nos basamos en la evidencia, pero la evidencia no está porque nadie está invirtiendo en esto. Entonces, claro, no, pero la experiencia en estos casos, la experiencia es muy importante porque no hay evidencia. O sea, si hay evidencia,
Yo me baso en la evidencia, pero cuando a las mujeres les tenemos que ayudar y en la dieta no hay evidencia, pues hay experiencia de mucha gente que hace esto y que va bien. Claro. Y claro, no son estudios prospectivos, randomizados, doble ciego, ya, pero no los hay, pero hay experiencia. Y de hecho, los profesionales nos basamos en la experiencia, pero luego, o sea, en la evidencia, pero luego también cuenta mucho la experiencia, porque cuando tú ves miles y miles de pacientes y les has tratado de esta manera y les has hecho no sé qué y ves cómo van y además en la privada las sigues tú, son pacientes de años. Una me dijo una vez, ay doctora, le voy a comprar un piso, me ha cambiado la... Digo, no, que el gobierno viene a por mí a quitármelo, no, déjalo. Pero quiero decirte, cuando tú las ves y ves cómo evolucionan, claro, eso te ayuda a seguir hacia adelante. Y con la dieta, porque claro, aquí yo claro que la recibo, llevan un lío, que el gluten, que si los lácteos le van a empeorar, programas de endometriosis, de muy low carb, ayunos, cetosis, luces rojas, llevan un lío. Yo la verdad que soy muy partidaria de qué intolerancias tienes, cómo te sientas. Descartamos celiaquía, sensible al gluten, hacemos dieta y normal y lo más flexible que se pueda. Eso. Pero la pregunta es, ¿hay alguna evidencia o en tu experiencia de algún macronutriente o algún tipo de dieta que sea más adecuada? Yo te puedo contestar, María, con lo que a mí me dicen las pacientes cuando ven. Lo que me interesa. Entonces, tu experiencia lo que a mí me cuentan las pacientes que han estado visitándote, por ejemplo, a ti o a otra dietista y me dicen, a mí me han quitado el trigo y el gluten y los lácteos y la lactosa y algunas la fructosa y estoy fenomenal. Eso es lo que a mí me cuentan, o sea, yo les escucho, ¿sabes? Porque y si mejoran, pues algo tendrá que ver, ¿no? Lo importante es que la mujer esté mejor. Y si la mujer está mejor, es que vamos por la línea correcta. Claro, pues es verdad que, y te quería preguntar sobre todo, si me permites, en la parte digestiva, que es al final lo que más, me he inventado una palabra, más me he enfricado, un poco como tú con la endometriosis. Claro que al final el intestino, cuando está inflamado, pues imagino que debe ser estrés, 99% estrés, ¿no? Que ha causado esa situación de disbiosis, sumado a que imagino que habrán pues implantes que empeoran el cuadro digestivo. Entonces dejan de absorber pues lactosa, fructanos, como el trigo, pues todo lo que viene siendo el gluten tiene más sensibilidad. Entonces, claro, al final pues hay que quitar el alimento, reparar y volverla a poner si se puede y si se tolera, ¿no? Que al final es un poco como tú, con el tema del trigo, es que hay la sensibilidad al gluten que está descrita, pero no hay ningún marcador y es un poco en base a síntomas. Según arte. Sí, entonces la pregunta era ¿hasta qué punto y por qué mecanismos puede influir el intestino en la endometriosis? Porque veo mucha gente que se trata de SIBO, 1000 test de microbiota, como esta paciente que le hice el test de saliva, le dije, digo, me puedes su nombre, pero vamos a decirle, Paula, dije, es que no voy a tratarte ya ni una dieta más, ni un SIBO, ni nada, porque es que esto es una endometriosis. Pero sí preguntarte cuál es el papel del intestino en todo esto, ¿no? ¿En qué manera puede ayudar? Crucial. Mira, esto lo sabemos hace poco, hace unos años nada más, hay una interrelación tremenda entre el intestino y la endometriosis. De hecho, se acaba de describir, hay un metaanálisis, incluso para eso sí hay un metaanálisis que se ha publicado en el British Medical Journal de los factores que influyen y el eje del intestino peritoneo. Wow. Hay un eje intestino-peritoneo. Y el estroboloma, ¿habéis oído hablar del estroboloma? Sí, claro. ¿No? Claro. Vosotros que os dedicáis a eso, ¿no? Por eso podéis explicar mejor que yo esas bacterias que interaccionan y dificultan y aumentan la permeabilidad, ¿no? del intestino y interaccionan con el tema de los lactobacilos, dificultan la absorción. Todo eso, hay un déficit de lactobacilos y aumento de pseudomonas en todas estas mujeres que hay que tratar, ¿no? Entonces, por una parte, la permeabilidad del intestino, lo que no sabemos es qué fue antes, ¿no? Si el huevo o la gallina. El caso es que se interrelacionan, está interrelacionada la endometriosis con el aumento de permeabilidad intestinal, con el déficit de lactobacilos, tanto a nivel intestinal como a nivel vaginal, y todo eso lo sabemos ahora. Yo recuerdo también hace años, es la ventaja de tener una experiencia, que pasaba lo mismo con los lactobacilos, con las infecciones, con las endometritis,
de mujeres que abortaban de forma repetida. Y entonces, yo recuerdo, ¿se acuerda la delegada de los lactobacilos de Dona Plus? Que yo los utilizaba hace mucho en mujeres que abortaban de forma repetida, les daba lactobacilos unos meses antes de quedarse embarazada y todo el embarazo. Entonces luego vino la evidencia, porque no había estudios sobre eso, vino la evidencia y dijeron que efectivamente que había un porcentaje importante de mujeres que abortaban porque tenían endometritis, tenían alterada la flora vaginal con un déficit de lactobacilos. Y algo parecido es lo que pasa en el intestino. Lo que pasa es que en el intestino todavía es más marcado porque el intestino tiene una importancia, pues eso ahora llaman el segundo cerebro, ¿no? Una importancia muy grande en todo esto. Entonces está totalmente interrelacionado todo el tema el intestino y la permeabilidad intestinal con la endometriosis, el colon irritable, por ejemplo, que es muy, muy típico en la endometriosis y que muchas veces se cura con lactobacilos. Me encanta que lo diga porque... Sí. Yo es que me he curado, de colon irritable yo sola. Claro, es que el colon irritable daría para otro podcast, ya, ¿no? Pero curiosamente nadie me dijo nada de eso, Y conmigo misma, cuando vas a la consulta, de verdad, lo más repetido es: no hay evidencia que los probióticos funcionen, pero toma yogur. Y me quedo en la consulta, claro, evidentemente digo... Vale. Y digo, entonces, ¿en qué quedamos? Porque es el yogur. Ya sí hay evidencia. Claro. Ahora sí. Hace años no había tanta evidencia. Había algún estudio así aislado. Yo había leído algún estudio aislado, pero no había suficiente evidencia. Pero bueno, no perdíamos nada por aquella mujer que venía angustiada porque había tenido... Te estoy hablando de abortos tardíos, no abortos de 8 semanas. Aquella mujer que había tenido 2 abortos o 3 tardíos y no le habían encontrado nada, y yo no perdí nada por darle los probióticos al principio y los probióticos todo el embarazo, y la mujer tuvo, no sé si fue por eso o no, lo desconozco, no lo podremos saber nunca, por tu intuición, pero tuvo su bebé a término, y eso lo conseguí con varias pacientes, y posteriormente hay evidencia. ¿Fue por los probióticos que le di? Pues no lo sé. Yo sé que y si ella ve el podcast, la primera que hice eso, sabe que fue la primera que le di probióticos todo el embarazo. Porque no había otra razón. Le habían hecho de todo. ¿Sabes dónde te admiro? Siempre te admiro. Gracias. Te tengo mucho cariño. Soy muy estudiosa. Te tengo mucho cariño y te tengo mucho respeto, mucha admiración por la persona bella que eres y la profesional que eres. Igualmente, y hablando, doctora. Gracias. Gracias, María Luisa. Y cuando te estoy escuchando sobre tu experiencia, sobre cómo has abordado en ginecología algunas casualidades de sus pacientes, enfermedades y pérdidas y todo, me estoy dando cuenta escuchándote con muchísima emoción, porque al final tú siempre has actuado con tu paciente de punto de vista integrativo. Sí. Porque ahora está muy de moda hablando de PNI, salud integrativa, pero mirándote a ti y escuchándote cómo estás tratando con lactobacilos a tus pacientes, mirando el intestino, sabiendo que hay que sanar el intestino, sabiendo que hay una dieta antiinflamatoria que hacer. Me gusta mucho ver esta pauta tuya, esa inteligencia y experiencia que has acumulado en ver más allá de la parte ginecóloga que es tu órgano, ¿no? Que hoy en día nosotros tenemos muchos especialistas, ¿no? Y nuestro paciente va de especialista en especialista, pero no se integra, ¿no? Todo lo que el paciente, las analíticas, el conocimiento para decir, mira, el cuerpo humano es una totalidad, lo vamos a integrar y la vamos a hacer todo junto. Todo lo que has hecho desde el principio en ginecología, con el intestino, con todas tus pautas, es integrar justamente hacer la medicina integrativa. Y con evidencia, que con a veces se ve evidencias. como medicina Sí. integrativa. Y dices, pero si hay un montón de estudios, o sea, si tú pones, yo qué sé, endometriosis, estudios hechos con medicina integrativa, no te saldrá nada, pero No. si tú pones endometriosis e intestino, y la integrativa busca el intestino, endometriosis y salud mental. Exacto. Claro, pero la gente pone Claro. PNI endometriosis o medicina alternativa endometriosis. No hay estudios. Digo, pero a ver.
Y te viene después la doctora María Luisa Cañete y te dice, pues yo a mis pacientes están mejorando con vitamina D. Y si hay evidencia, como comentas. Sí. Claro. O sea, la vitamina D, mira, yo al principio, además lo saben mis compañeros cuando me han escuchado, llevo muchísimo tiempo hablando de la epigalato catequina galato y de vitamina D. Y las hormonas tiroideas, que había también estudios ahí y tal. Claro, la gente donde un mioma era una histerectomía o una miomectomía y de ahí no salíamos, yo les vengo y hablo de epigenética. Y claro, me miraban como diciendo, ahora se le ha ocurrido esto. No, bueno, ya no me miran así porque así me miraban al principio cuando lo de la embolización de las arterias uterinas. Ya no me miran tanto así. Pero yo... Te la habrás mal ganado, digo yo. ¿Cómo? Te la habrás ganado. Bueno, a ver, se ha demostrado con el tiempo de que el útero, que claro, que decían antes que el útero no servía nada más que para tener hijos. Claro. Gracias a Dios ahora ya hay estudios que dicen que quitar el útero por debajo de los 50 años, si lo comparamos con una miomectomía, tenemos un aumento del riesgo cardiovascular de un 33%. Exacto. Y además se están haciendo estudios muy interesantes en ratones con respecto a que cuando se quita el útero pueden aparecer trastornos cognitivos y restamos 13 años de vida media a las pacientes. En fin, que el útero no solo sirve para tener hijos. Y eso es importante, que lo digamos a las cámaras otra vez, que lo enfocamos muy bien. El útero no sirve solamente para tener hijos. No sirve solamente para tener hijos. Y yo cuando a mis pacientes les recomiendo quitarse el útero, cuando el útero está enfermo, es decir, una mujer que tiene miomas, que tiene muchos miomas y además tiene una adenomiosis importante y tiene más de 40 años, la planteo, ¿tú quieres que te quite los miomas y seguir tomando tratamiento y seguir sangrando? Y claro, si la respuesta es no, le digo, mira, quítate el útero, es verdad que quitándote el útero aumenta el riesgo cardiovascular, pero haz una dieta sana, deporte, todo lo que baja el riesgo cardiovascular. Pero quizás no es razonable que desde los 40 y tantos hasta los 50 y tantos estés tomando medicación porque sangras un montón. Esa sería una de las el escenario más común por el cual yo le puedo recomendar a una paciente que se quite el útero, porque está enfermo el útero. A mí me da igual que tenga 70 miomas que 60, se los podemos quitar siempre y cuando tengamos útero sano. Si lo que le vayamos a dejar sea un útero sano. Tenía una duda antes de empezar a hablar de tratamientos, si te parece, ¿no? Locales. Que también quería preguntarte sobre las infecciones de transmisión sexual, infecciones del endometrio, test de disbiosis endometrial. Y creo que es importante también y en papiloma también, que influencia puede tener con endometriosis, un poco a nivel de infecciones y que, ¿no? Cada vez, de hecho, muchas mujeres jóvenes y adultas también cada vez usan menos preservativo o hay como un poco, ¿no? Un relax porque hay más acceso a tratamiento. ¿Nos podrías comentar un poco qué riesgo existe de que debido a una infección de transmisión sexual no tratada, como por ejemplo pues, clamidia, gonorrea, papiloma, aumente el riesgo de endometriosis y si vale la pena hacer test de disbiosis del endometrio? Hombre, en general depende del flujo también y de qué clínica tenga. Es verdad que en las mujeres con endometriosis se han visto más infecciones por clamidia por la alteración en la inmunidad. Claro. Una de las cosas que pasa en la endometriosis es que está alterada la inmunidad. Entonces tienen más frecuentemente ese tipo de alteraciones. Dependiendo del caso, yo no se lo recomendaría a todo el mundo porque son caros, pero la biosis endometriales en disbiosis en mujeres que se quieren quedar embarazadas es importantísimo descartar que haya una infección endometrial. Estábamos hablando ahora precisamente de ese tema, o sea que una mujer con una endometriosis que tiene una clamidia se la tiene que tratar porque si no tendrá un aborto. Pero una vez que ya has descartado todo eso y darle lactobacilos, claro, porque muchas veces lo tratas, desaparece la clamidia, pero luego tiene una alteración en la flora, un déficit de lactobacilos que va a alterar el equilibrio entre todos los gérmenes, ¿no? Entonces yo en general hacer un test a todas las endometriosis de endometrio no, pero si tienen un flujo alterado o un sangrado que no toca, que no cuadra, o se quieren quedar embarazadas y no hay ninguna causa, en esos casos yo creo que sí, claro, porque a veces hay que poner tratamiento antibiótico. Claro, o sea, no es más, por lo que he entendido, a nivel de huevo y gallina, que a veces es difícil, que entiendo que estas mujeres tienen como más predisposiciones. Es decir, si una mujer sana o una mujer con endometriosis tiene una relación con alguien que tiene clamidia, por ejemplo, es más probable que la mujer con endometriosis, ¿no? tenga más riesgo de infección a pesar, en comparación con la otra. No
y que se sospeche que la causa de esa endometriosis por esa inflamación haya sido esa infección, ¿es probable o es más bien es un como cofactor? que lo empeora? Un cofactor, Es un cofactor. No puede ser causa directa. No, es que, a ver, los mecanismos que no hemos hablado hasta ahora de ello, de cómo se produce la endometriosis, hay varias teorías. Está el flujo retrógrado. Se ha descartado, ¿no? De Samson, no se ha descartado. No. Increíble. El flujo retrógrado no se ha descartado. De hecho, lo que no explica solo la endometriosis. El flujo retrógrado de Samson, que lo describió en 1920, explica una parte de la endometriosis. Todas las mujeres tenemos flujo retrógrado, ¿no? Todas. Lo que pasa es que, la pregunta es, ¿por qué si todas tenemos flujo retrógrado, solamente un 10% tienen endometriosis? Pues porque hay otros mecanismos implicados, no es solamente eso, ¿vale? El flujo retrógrado hace que las células endometriales por las trompas vayan a la cavidad peritoneal, y la endometriosis más frecuente es la endometriosis peritoneal, que es la que es tan difícil de ver. Entonces, el flujo retrógrado no produce, ni muchísimo menos, en el 90% de los casos no produce endometriosis. ¿Qué se necesita además de eso? Pues se necesita factores inmunológicos, factores genéticos, eso que hemos hablado que las madres ya los tienen. Y luego está la teoría de la metaplasia celómica, es decir, esa transformación de esas células endometriales que han pasado al peritoneo, por esa predisposición genética, por ese estado inmunológico, van a crecer y van a hacerse secretar estrógenos y van a producir a nivel local, donde se hayan implantado, un proceso inflamatorio. Claro. Y luego también ahora está la nueva teoría, que es lo que explicaría lo de las niñas cuando nacen, que son la teoría de las células madre, que es que ya se nace con ello. O sea, hay niñas hay gente que ya tiene eso de base. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nacen, y ese 5% de sangrado que tienen las niñas, las células madre lo que hacen es implantarse en el peritoneo, porque ya hay una predisposición. Y el flujo retrógrado se ha producido porque la niña ha sangrado, a lo mejor muy poco, pero lo suficiente, por ese moco que hemos hablado, que hay en la cavidad, para que haya sido retrógrado y se hayan implantado ahí. Por eso hay casos descritos de niñas que no han tenido la regla con una dismenorrea intensa. Es rarísimo, pero hay casos descritos. Claro, que bueno. Y al final, yo imagino, teoría un poco, ¿no? Que, por ejemplo, síndrome poliquístico o intestino irritable, que al final son etiquetas, pero que pueden tener múltiples causas, ¿no? ¿Cuál es tu creencia a nivel de la teoría de endometriosis? ¿Crees que habrá como una sola teoría o que hay como múltiples mecanismos que pueden causar la misma? Bueno, no hemos hablado de otra cosa muy importante, que es la metástasis a través de los vasos sanguíneos, porque la otra endometriosis es más rara. Claro. La endometriosis pulmonar de la que hablábamos al principio, la cerebral, la que puede estar en todos los sitios. Eso es vía sanguínea y linfática, parece ser. Claro, pero eso que tú me preguntas de la endometriosis la pregunta exactamente me la he olvidado. Sí, es lo decir, que hay como múltiples mecanismos y teorías. Sí. ¿Cuál es un poco tu creencia de sobre el ovario poliquístico? Sí. No, me refiero que ovario, pues yo que sé, hay como 200 genes relacionados, ¿no? Y cada mujer tiene su clínica y una causa distinta que le causa los mismos síntomas. Que entiendo que con la endometriosis, que muchas como que lo mismo hay múltiples mecanismos, que cada mujer puede ser distinta, como que no hay una sola teoría. Mi impresión es para todo, como, a nivel de impresión, claro, me refiero. Ahora mismo está validada a día de hoy la teoría del mecanismo retrógrado, pero con muchos cofactores que influyen. En lo que decías tú del ovario poliquístico, ten en cuenta que en el ovario poliquístico hay muchos estrógenos y poca progesterona, caldo de cultivo para una endometriosis. Deben coexistir bastante, ¿verdad? Claro, entonces en una paciente que su madre ha tenido endometriosis, que tiene la alteración inmunológica, que tiene ovario poliquístico y que además tiene, lógicamente, el flujo retrógrado, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que va a tener endometriosis. Es un poco lo que pasa en los miomas, desequilibrio. Por eso os decía que muchas veces forman parte de lo mismo. Muchos estrógenos, poca progesterona, y entonces los implantes se desarrollan más fácilmente. Entonces, no es que haya diferentes mecanismos, es que hay factores facilitadores. Sí, un mecanismo y factores que empeoran. Claro, por ejemplo, y esto a veces no es tan reciente.
Yo tuve un embarazo ectópico. Yo he tenido endometriosis, pero lo he sabido ya cuando era menopáusica. Oh, wow. Sí, yo no lo sabía antes. Entonces, yo tuve un embarazo ectópico y yo decía, sí, yo no he tenido ninguna infección pélvica. ¿Por qué he tenido un embarazo ectópico? Claro, ahora sabemos que la endometriosis está disminuida la motilidad tubárica. Entonces, es mucho más frecuente un embarazo ectópico en una mujer con endometriosis que si no. Es más fácil en una mujer con endometriosis y en una mujer con una enfermedad inflamatoria pélvica. Pero en mi época lo de la endometriosis como que no era, porque eso, la endometriosis era como cuando tenías un endometrioma gordo en un ovario y se veía, pero la endometriosis profunda eso no existía, no sabíamos. Entonces, ahora sabemos que en chicas que tienen endometriosis y un proceso inflamatorio importante es mucho más frecuente el embarazo ectópico. Claro. Que no se implante donde se tiene que implantar. Por supuesto, en las que tienen adenomiosis abortan más, lo que hablábamos antes, ¿no? Para un embarazo es peor una adenomiosis que una endometriosis, para tener un embarazo. Lo que pasa es que si las tratamos desde el principio, ese útero estará menos inflamado. No nos encontraremos, porque el útero adenomiótico es un útero muy grande, globuloso. Yo hago una cosa que se llama elastografía, una técnica que miro el miometrio, cómo está, y a veces es muy impresionante, porque está una cara del útero completamente como rígida. Lo que nos dice la elastografía es la dureza que tienen las paredes del útero y está rígida completamente en las mujeres con adenomiosis, aparte de asimétrica. Claro, entonces eso nos tiene que animar a tratarlas pronto, a tenerlas sin regla, hasta que se queden embarazadas, intenten quedarse embarazadas. Y para eso estás tú, para que divulgues, para que enseñes a tus compañeros, para que hay compartas mucha gente tu que se dedica a la endometriosis ahora, o sea que yo creo que somos unos cuantos ahí empujando, mucha gente empujando. Gracias a Dios, digo yo. Para que esto Lo que pasa es que... Mira, es verdad que hay muchos especialistas, también yo que he derivado, que dicen que son especialistas y su especialidad es dar un anticonceptivo y mandarla para su casa. Entonces, claro... Por lo menos se darán en pauta continua. Bueno, ahí ya... por lo menos, o sea, es lo único que se le... Pero me refiero que, ojo, por eso quería invitarla a usted, porque digo, yo sé cómo, ¿no?, de enviarle a pacientes y saber que tiene otra visión y que escucha de verdad. Me envíase a mí. Sí, te envíate a ella y esos informes largos y claro, yo lo noto porque yo comparo informes de 2 frases versus una página entera y un buen estudio y una preparación. Es claro que ojo también donde van las pacientes a especialistas en endometriosis que a veces no lo son tanto, me refiero, así que... ¿Sabes qué pasa? Que yo cuando hago una eco de esas, bueno, tú lo sabrás, es 1 hora y pico. Exactamente. Primero tengo que hablar con la paciente y me tiene que contar todo. Cuando empezó el dolor, todo lo que estamos hablando aquí. Eso es muy importante. La ecografía no es más que una ecografía. Tienes que saber muy bien la clínica, pero claro, eso es 1 hora y pico. Le dedico. Normalmente Tamara me reserva 1 hora. Es raro que tarde 1 hora, muy raro. Suelo tardar 1 hora y media, una cosa así. Sí, y con lo simpática que eres, que te cojas el tiempo para el paciente. Yo creo que me había quedado 2 y pico, te digo yo. Saliste muy contenta. Claro, entonces tú tienes, cuando hablas con la paciente y te explica cuál es el recorrido que ha llevado, cómo es el dolor, tal, te haces ya una composición del lugar. Y luego ya vas a la ecografía. Vas a aquellos sitios que dice que te duele, que tal, los miras con más detenimiento. Vas apretando en diferentes zonas con mucho cuidado. Eso versus una ecografía hecha sin más, sin saber mucho más de la paciente, así que te citan 30 en una mañana, no debe ser lo mismo, creo yo, ¿eh? No, por supuesto. No creo yo, que digo yo que es que hay gente que hace muchas ecografías por la mañana. En una jornada de 8 horas hace un montón de ecografía. Yo desde luego no soy la de endometriosis no soy capaz, porque no puedo hacer una ecografía en una paciente de esas sin tener antes la historia, o sea, sin preguntarle todas las cosas que le pregunto y que me cuente cómo está. Que me llega mucho de digestivo. No, ya me han descartado endometriosis, digo. Sí, bien. Y te digo una cosa, ¿cómo? ¿Sabes? Porque María Luisa te está diciendo por la mañana, hay que mirarlo por la mañana, porque no solamente que el día previo tú vas eliminando y vaciando tu colon, ¿no? Para que ella pueda de verdad tener una buena visibilidad, pero es que te vas a ir en ayuna a hacer la ecografía. Claro. Y por eso
¿no? Porque muchos de nuestros compañeros que nos están escuchando van a pensar, ¿y por qué dice la doctora que en la mañana? Pues justamente lo está diciendo que por la mañana, porque el paciente va a llegar en la ayuna y no la va a tener en la ayuna hasta las 4 de la tarde, donde ha hecho 30. Es cierto. Y además con ayunas y con enema. Y exactamente, la ecografía. Muy desagradable. Quiero decir, que ¿puedes hacer la ecografía esa sin la dieta? Sí. ¿Se ve el intestino igual? Hombre, no se ve igual, porque yo a veces las de miomas han venido, les he hecho la eco y no se ve igual. Claro. Que cuando tienes el intestino muy vaciado, ves perfectamente la muscular, la serosa, se ve diferente. Eso también es una invitación a nuestros compañeros que hagamos las cosas bien y las hagamos por la mañana, como dijo la doctora. No, y insistir, porque me pasa, por ejemplo, a nivel digestivo, a mí ya me han descartado celiaquía. Y digo, vale, ¿en la analítica estás comiendo gluten? No. Y en la biopsia, ¿cuántas muestras? No, cogimos una. ¿Y hay informe? No tengo el informe. ¿O estás comiendo gluten cuando te hicieron la biopsia? No. Entonces, claro que a nivel de compañeros digo, preguntad bien quién hizo el examen, los informes, dónde, y que realmente sospeches, ¿no? Que es a mí, como el paciente dice que ya me lo han descartado, ya lo doy, y no, envíate a profesionales. Preguntamos un poco, me interesa mucho a nivel de maquinaria y tratamientos, ¿no? Sí, de abrir, dar esperanza, que al final creo que es lo... Sí, y justamente te quería preguntar un poco, María Luisa, además del trabajo clínico, estás impulsando en Toledo un instituto de longevidad y bienestar. ¿Qué te lleva a crear este proyecto y qué papel crees que tiene en la medicina de longevidad en la salud de la mujer? Bueno, en definitiva, como muchos de mis compañeros, soy una persona muy inquieta, como muchos de vosotros, ¿no? Estamos aquí porque somos inquietas, ¿no? No nos conformamos con el establishment, exactamente, y queremos avanzar, queremos darle más a los pacientes. Exacto. No nos conformamos con lo que hay ahora, queremos más. Pues en esto de querer más, ¿yo por qué llegué a toda esta maquinaria y por qué llegué a esto? Pues es una cosa muy ilusionante que me ha tocado en esta edad de mi vida. Yo he estado en la pública 30 años, podía haberme dedicado a otra cosa. Y llegué a la privada por pura casualidad, por la situación de la construcción, situación económica, y me metí aquí y entonces empecé con la unidad de miomas. Miomas te lleva endometriosis, porque es patología benigna, porque muchas mujeres que venían con miomas tenían endometriosis. Siempre me dedico a la ecografía, hago ecografía invasiva, con la radiofrecuencia, y bueno, pues empecé a formarme en todo esto de la ecografía. Pero cuando les ponemos tratamiento, hacen dieta, hay gente que no está bien. Hay gente que se encuentra mal, que tiene... Y muchas de mis pacientes, que yo, como sabéis, hablo mucho con ellas, las veo que no están bien. Y la gente está muy empastillada. Toman muchas pastillas, mucho antidepresivo, ansiolítico. Y entonces, yo una de las partes hace 10 años que me metí en esto hacía láser, porque me parecía que era una cosa, yo lo probé, me pareció fantástico. Claro. Y hace 10 años que estoy haciendo láser y las pacientes están encantadas. Entonces, iba a congresos relacionados con esto y ahí es cuando empecé a conocer todo el tema de la neuromodulación, todo el tema de la estética, de las ondas electromagnéticas. Y yo decía, bueno, y esto seguramente podrá ayudar a las pacientes estas que yo tengo. Y entonces, bueno, pues cuando me metí en la neuromodulación, me pareció un terreno... Yo siempre pruebo las tecnologías antes de hacérselas a mis pacientes. Siempre. Conejillo de Indias. Sí, bueno, es que le voy a ofrecer algo que yo he probado y les puedo decir en primera persona exactamente qué hacen. Claro. Entonces, la neuromodulación del sistema nervioso autónomo, el NESA, bueno, a mí me fascinó. Cuando empezamos a probarlo me pareció que era una tecnología y yo decía, es que nos vamos a neuromodular todos. De aquí a poco, cuando lleguemos a casa por la noche, nos vamos a neuromodular todos, seguro. Ojalá. Con esa tecnología, seguro, estoy convencida. Lo que comentábamos antes, que él estaba probando con otro, pero claro, de mucho menos nivel, y ya me notaba... Bueno, pues cuando tú haces una sesión de NESA, de neuromodulación periférica, yo decía que sales, yo siempre que puedo me hago, no me hago tanto como las que quisiera, pero siempre que puedo me hago, porque sales como flotando, es que te encuentras genial, duermes, el sueño es súper profundo. Claro. Y en los casos de las mujeres con endometriosis, necesitamos neuromodular. Pero claro, luego conocí
la neuromodulación central con el Exion. Y ahí conocí a la doctora Pitel, que es neuróloga, experta por Harvard en neuromodulación, una de las mayores expertas en España en eso, y vino a la clínica para las auxiliares y a mí darnos una masterclass de neuromodulación. Y yo ya tenía el aparato, yo lo había comprado porque me había estudiado toda la evidencia que había en neuromodulación central y era impresionante. Yo decía, esto tiene que ayudar a las mujeres muchísimo. Hay estudios no con este aparato, pero de neuromodulación en dolor crónico, porque lo que tienen las pacientes, como sabéis, es una sensibilización central. Y la manera de quitar una sensibilización central es neuromodulando. Es el caso que os contaba antes de la chica con las migrañas tan brutales que tenía. Todos los dolores al final produce una sensibilización central, y la sensibilización central o les das pastillas que nunca, o sea, llega un momento en que no hacen nada, o neuromodulas. Entonces la neuromodulación les está ayudando un montón. Y además el problema que había antes es que la neuromodulación central solo lo tenían, por ejemplo, en la clínica López Ibor tienen neuromodulación, pero la máquina que tienen solo hace patologías. Está aprobada para patologías severas, o sea, depresión resistente a tratamiento y trastornos obsesivo-compulsivos resistente a tratamiento. Pero esta máquina que yo he comprado es la única en el mundo que tiene una cosa que es para bienestar, o sea, un programa para bienestar. Entonces nos podemos permitir tratar este tipo de dolores crónicos. Algunos habrá que ponerles el programa, según esto lo indica la doctora. Yo, por supuesto, solo para bienestar. Si la paciente tiene una depresión o el paciente o tiene un trastorno obsesivo-compulsivo resistente a tratamiento, ella los ve y ella decide qué es lo que hay que hacer. Claro. Pero que la ventaja es que ahora lo podemos utilizar en neuromodulación, por ejemplo, para recuperación de ictus, por ejemplo, para lo que hablábamos antes de los trastornos de la memoria, claro. Con la edad, todo ese tipo de problemática que hasta ahora estaba como muy huérfana de tecnología. Y luego combinando técnicas, que era lo que hablábamos antes, o sea, la neuromodulación con las ondas electromagnéticas de la silla en sella a la vez. Bueno, vamos a ver qué resultados tenemos, pero yo estoy muy esperanzada con eso, estoy muy ilusionada. No, me parece increíble. Ya mientras hablas van viendo pacientes, digo, ostras, la voy a enviar. Ya también ideas. Bueno, viene gente de todas las partes del mundo porque es difícil encontrar una clínica con toda la tecnología que tengo. Exactamente. Mira, y aquí un mensaje para las pacientes que a veces te dicen, ay, pero es que eso está muy lejos. Y dije, ¿un viaje avión de 45 minutos te parece lejos a 25 años o toda tu vida con dolor y enfermedad? Que eso a veces estamos muy acostumbrados a, oye, voy a la clínica que está aquí a 5 minutos. Bueno, dice, que yo creo que con la sanidad en España tenemos un problema, y es que, como lo digo para que nadie se me tire encima, como que yo que he vivido en Indonesia durante 5 años casi, donde ahí no hay sanidad de nada, donde tú cada vez que sales del médico firmas un papel sabiendo lo que has pagado, y que, pues bueno, probablemente una analítica y una visita puedes pagar hasta $5.000, ¿no? Que llega a pagar. No le damos, creo, el valor, ¿no? Y que al final, ostras, tiene un valor enorme alguien que puede dedicarte 1 hora y media, ha estado estudiando todo este tiempo para ti, ha comprado toda esta tecnología, y bueno, pues animo al final a que la gente también se esfuerce con su salud a la hora de buscar otras respuestas, ¿no? Al final nuestra responsabilidad como paciente, encontrar respuestas, movernos, y oye, que el sistema actual pues te dedica 5 minutos y, ostras, pues en vez de quejarnos, decir, vale, vamos a luchar para que la sanidad mejore, pero de mientras hay que buscar a... Pues es que la sanidad es muy difícil que mejore, porque con la deuda pública y como estamos, es que es muy... O sea, tenemos que ser realistas, o sea, ya está bien de paños calientes. Hay que llamar al pan pan y al vino vino. O sea, hemos llevado una deriva en Europa que nos ha llevado donde estamos ahora. Entonces, la sanidad pública, que es la que queríamos todos, yo he trabajado 32 años en la sanidad. ¿Cuándo me fui? Cuando vi hacia dónde iba la sanidad. La sanidad, antiguamente había una sanidad que era una sanidad de muy baja calidad, hace muchísimos años. Y el problema y la pena tan grande que yo tengo también, que he trabajado muchísimo en eso, es que la sanidad se ha cargado. Se ha cargado porque no la hemos cuidado. No hemos cuidado a los médicos, no hemos cuidado a los medios, no hemos cuidado a los hospitales, no hemos cuidado. Y como no hemos cuidado, y más que no hemos cuidado a los políticos, como os he dicho al principio, a pesar de los cuales sobrevivimos,
pero solo sobrevivimos muchos, 100%. pues hay que decirlo alto y claro. Y desde donde estamos cada uno tenemos la responsabilidad de decir estas cosas. Yo no soy política porque quiero decir que no me meto en política, que no tengo ningún cargo de responsabilidad política, ni lo quiero. Ojalá, diría yo. Pero desde donde estoy, quiero decir alto y claro que estamos vivos y a veces nos curamos a pesar de los políticos. Y que ellos nos roban el dinero en los impuestos, pues son impuestos, no lo queremos pagar, pero son impuestos, y bueno, pues eso es lo que tenemos. Claro. A lo mejor esto me cuesta una investigación de Hacienda, pero ¿qué le vamos a hacer? No. Todo nuestro apoyo, porque al final te das cuenta de que los profesionales, cuando tú hablas con ellos, me dicen, es que yo quiero estudiar, si yo quiero ir a congresos, si yo quiero utilizar estas máquinas, pero ni les dejan pedir a los valores analíticos, ni está la inversión de máquinas pidiendo 50 pacientes. Ni tiempo. Pero en mutuas incluso pasa lo mismo, que tienen 10 minutos por paciente. O sea, un médico en mutua cobran 7-10 euros por paciente y tienen... Como mucho que tienen 10 minutos. Yo soy una afortunada, María. Yo por eso apoyo tanto a mis compañeros. O sea, ahora que está la situación tan mal y que están haciendo huelga, es que tienen toda la razón del mundo. Es que tengo una rabia dentro tremenda porque... ¿Cómo pueden hacer esto? Como son los médicos, como han apoyado, como cuidan a la gente, que tengan lo que dices tú 5 minutos o las de los mutuas, los que ven mutuas, que llevan subiendo las tarifas 30 años, cada año suben las tarifas, y las de los médicos 30 años sin subir, y nadie hace nada. Y el mismo problema tenemos en Alemania, donde yo exerzo. Pues si estoy mirando lo que cobraba un médico hace 30 años por un servicio, una operación, un servicio, seguimos con lo mismo, el mismo pago y la misma tarifa, solamente que todo ha subido 30 veces más, y tenemos la inflación, tenemos todo, pero nuestras tarifas de médico con los seguros médicos privados, con todo el sistema, tenemos el mismo tarifa de hace 30 años. Es inaceptable, y eso hay que decirlo en todos los foros que se pueda decir, porque ya te digo que no nos van a ayudar. O sea, no esperemos que nos ayuden, porque no nos van a ayudar. Y la gente debe apoyar, porque creo que se ve como la profesión de médico como, bueno, lo haces por vocación, ¿no? Sí. Y como lo haces por vocación... Hay que dar de comer a tus hijos. Claro, Exacto. Como es por vocación, no te permites pues poder ganar decentemente como cobraría pues un abogado o un arquitecto o cualquier tipo de persona. Entonces yo creo que como población debe haber un apoyo, una empatía también con estos médicos, es decir, ostras, estos se merecen tener una buena calidad de vida, merecen tener tiempo y merecen cobrar, que estas personas no trabajan por amor al arte. O sea, tú no pones un plato en la mesa por amor al arte. Y no se puedan hacer guardias de 24 horas y no librarlas al día siguiente. Esto es una barbaridad. Lo que quieren hacer con los médicos es una barbaridad, y lo que van a conseguir, ya se han ido muchos, pero nos vamos a quedar sin médicos. Nos quedaremos aquí los que tenemos más edad, y mucha gente se marchará de este país. Pero María Luisa, no pasa nada, porque nos van a traer médicos desde fuera. Sí, claro, ya, pero no es la misma formación. Lo sé, por eso ya sabes por qué lo dije, no es de igual. qué forma lo dije, pero es no así. Es igual. No es igual. Tienes un sistema que financia la carrera, que es carísima, además, y larguísima, para que luego tengan que ir fuera. O sea, hay, sin duda, siempre aprovecho, de verdad, cada podcast y tú lo sabes que lo has escuchado, en sacar un poco este tema, porque me parece importantísimo. Como pregunta final, que me quedaría aquí horas hablando, me gustaría preguntarte qué legado te gustaría dejar como doctora Cañete, y qué legado te gustaría dejar como María Luisa. Que te había preguntado yo anoche, porque anoche fuimos a comer juntas y tomarnos algo y pasearnos, y justamente lo que yo le estaba preguntando ayer también. Pues mira, primero te voy a contestar como María Luisa. Venga. Personalmente, lo más importante, el legado yo siempre lo digo, son las opiniones que mis pacientes han puesto de mí en Internet, que pueden leer los demás. O sea, yo creo que eso no tiene precio. Y a cada una de las pacientes se lo agradezco de corazón. O sea, tú puedes trabajar muy bien, pero que una paciente se tome el tiempo de explicar su caso, de agradecértelo, de decirte que eres un ángel para ella. ¿Qué más se puede pedir en la vida, no? Cambiar la vida de las personas, y que además la gente se sienta entendida, comprendida, que le expliques, que acompañada. Es medicina privada, la gente paga, ¿eh? Y te puedo asegurar que no es gente que a lo mejor le sobre el dinero, ni muchísimo menos. Pero la gente ve que realmente es lo que tiene el capitalismo.
tú le das un valor y la gente paga ese dinero porque cree que considera que eso vale eso, o como me decía una, o más. ¿Vale? Entonces, eso para mí es el legado que debo con respecto a los pacientes. Como madre, esposa, pues mi familia es lo más importante para mí con los pacientes. Yo llevo siempre 2 teléfonos, el mío y el de los pacientes. El de las pacientes siempre me pueden escribir, llamar, tienen a veces problemas, me escriben, yo estoy ahí. Pero bueno, pues apoyar siempre a mi familia, eso me gustaría como mujer, yo creo que un matriarcado, ¿no? Como hay en muchas casas, estoy siempre pendiente de mis hijos, que ya son muy mayores, y era una nieta maravillosa que tengo, que me da toda la alegría. Una nieta que se ríe cada rato. ¿Cómo sería? La vi ayer, ¿cómo sería? Preciosa, que ríe, como no te puedes imaginar. Eso es como la culminación, ¿no?, de una vida. Yo siempre digo a mis hijos que aunque me muera mañana, he vivido más que la mayoría de la gente. Entonces, bueno, yo he sido tan afortunada en la vida que me gusta, o sea, el legado que quiero dejar, eso que está ahí en internet, entiendo que no desaparecerá, aunque desaparezca. Sí. Entonces, ese legado, cada una de las opiniones me ha llenado de satisfacción. Y bueno, mi familia, me imagino que mis hijos me recordarán el día de mañana como una madre protectora y que está siempre ahí, que está siempre pendiente. Y como doctora Cañete, espero que me quede tiempo para seguir ayudando a las pacientes. Claro que sí. Y haciendo lo mismo que protegí el útero de las mujeres, y cuando yo estaba en la pública éramos el hospital del mundo con la tasa más baja de histerectomías por procesos benignos, y los chinos en Shanghái me dieron un premio por mi trayectoria profesional, por ese motivo, y estaba al lado el Premio Nobel de Medicina de ese año, o sea que fue un honor, nos lo dieron a 5 médicos, y eso fue un legado que he seguido trabajando durante toda mi vida. Y bueno, cuando tengo que quitar un útero, les digo a las pacientes, no soy sospechosa de quitar los úteros fácilmente, pero quizá el tuyo habría que replantearlo, ¿no? Entonces ahora quiero ir un paso más allá y ofrecer a las pacientes mejoría clínica con las nuevas tecnologías. Y este Instituto de Longevidad y Bienestar me parece que es el futuro que está aquí, que es el presente de hoy. Yo cuando le hablo a mis compañeros y les explico las tecnologías, me hace mucha gracia porque a veces me dicen, es que no entiendo nada de lo que me dices. No entiendo nada de lo que me dices. Y a mí me hace mucha ilusión el tener tanta tecnología y el poderla ofrecer a los pacientes. Estamos doblando la clínica despacio ahora, y eso nos va a dar la posibilidad de poder atender a más pacientes. Wow, escuchándote, gracias. María Luisa, de verdad, escuchándote me viene una frase en la mente, haber escuchado a una persona que decía, lo que me gustaría de mí cuando me vaya, que no esté aquí, es que la gente se acuerda de mí como buena persona que he sido. Y escuchándote me acuerdas mucho a esta frase, porque al final te gustaría que tus pacientes, tu familia, tu entorno se acordase de ti, de la buena persona, de la buena madre, del buen médico que has sido. Y yo te quiero decir que lo has logrado, porque es exactamente así como te estamos hablando hoy, como te vemos hoy, de esta maravillosa persona que eres, una gran profesional, un ser humano precioso, que se sabe reír mucho, que lo pasé muy bien contigo anoche, que te agradezco mucho de haber venido, de haberme honrado a mí y a María con tu presencia. Ojalá pues nos visites más, que te cuides mucho, que tengas mucho éxito y que tus caminos siempre sean fáciles, y que nos enseñes, que nos compartes y que nos acompañes muchos años más de tu carrera y como persona. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. Anoche lo pasamos realmente bien, es como si nos conociéramos Ana María y yo de toda la vida. Y bueno, espero poder volver y visitarnos más veces para que compartamos más experiencias. Muchas gracias.